Hola amigos, yo soy Nach y continuamos Dan Da Dan. Anteriormente en Dan Da Dan, Kouki había revelado que la razón por la cual Saint Germain la envió tras Momo era para robarle los poderes, tras haberle pasado el pequeño cuchillo a Aira. En tanto, Crown le pregunta si es que acaso es posible robarle los poderes a alguien más. En tanto, Kouki menciona que eso fue lo que él le dijo, repitiendo que, según lo que le habían dicho, si le clavaba el cuchillo a una persona, podía robarle los poderes espirituales. Agregando también que no solo vale con clavárselo, sino que también había un par de condiciones para conseguirlo. A lo cual en ese mismo instante observamos cómo aparentemente la cabeza de Kouki empieza a dolerle. En tanto, la enfermera le ofrece si es que acaso puede dormir un poco para sentirse mejor. En tanto, por otra parte, Aira rápidamente se precipita y le pregunta cuáles son las otras condiciones y que lo diga de una vez. Pero resulta que Kouki lo ha olvidado. A lo cual obviamente Aira se enoja pensando que ella les está intentando engañar. Sin embargo, Kouki resalta que realmente no está mintiendo y no se acuerda. A este punto ya sabemos que este puede ser un mecanismo de Saint Germain para cuidar sus secretos y su propia presencia. Momo menciona que parece que Kouki simplemente era un esbirro y que lo más probable es que no llegase a completar la misión, llegando a la conclusión de que probablemente ese profesor malvado, o sea Saint Germain, envió a Kouki para despistar al grupo, de tal forma que no pudieran discernir de quién se trataba en realidad, preguntándole directamente también sobre sus poderes, preguntándole si es que acaso ella podía controlar a los duendecillos desde siempre, pero Kouki menciona que no, revelando que los duendecillos son un poder que le otorgó Saint Germain, a lo cual Momo está bastante sorprendida, ya que se supone que le habían dado esos poderes, preguntándole cómo lo hizo, a lo cual Kouki menciona que resulta que Saint Germain tiene varios cuchillos y solo tuvo que hacerse un pequeño corte con uno de esos en el brazo, mostrando cómo por debajo de su camisa hay un pequeño corte en su brazo. A lo cual ella termina agregando que a partir de entonces ella puede ver a los duendecillos, los cuales vemos que la siguen acompañando. A lo cual observamos que estos mismos están curando las heridas de Kouki, algo que aparentemente le molesta a la misma, quien empieza a golpear a los pequeños duendecillos para que se muevan de su brazo. Obviamente esto no le gusta a Momo, quien le dice que ya los deje en paz, ya que encima le están curando las heridas. Pero al contrario, Kouki menciona que no quiere que lo hagan, siempre están siguiéndola a todas partes y le dan mucha grima, y que sobre todo no quiere verlos y quiere que vuelva todo a la normalidad, mencionando finalmente que solo ha fracasado una vez y por qué tiene que pasarle eso a alguien como ella. Instante en el cual la enfermera menciona algo interesante, y es que hace tiempo tuvo un alumno que también veía hombrecillos pequeños. Al principio les daban mucho miedo, sin embargo ella investigó sobre el tema, y es que según el folclore de algunas regiones, los duendecillos eran originalmente humanos, que se dice que eran personas desterradas y marginadas, eran los parias sociales, olvidados por el mundo, mostrándonos algo interesante que a mi parecer se parece mucho a la Torre de Babel. Bueno, dejando de lado esto, la enfermera continúa con que esa gente poco a poco fue desapareciendo de la faz de la tierra y se convirtieron en duendecillo. Ellos no conservan ningún recuerdo de que eran humanos, pero aparentemente lo único que los mantiene en el mundo es el intenso deseo de que el mundo reconozca su existencia, y que por eso cuando encuentran a alguien que es capaz de verlos, se reúnen a su alrededor para hacerle todo tipo de favores, mostrándonos cómo hay una gran cantidad de duendecillos aún a su alrededor. Además, la enfermera agrega que se dice que los duendecillos dan buena suerte, agregando finalmente que el estudiante que en aquel entonces había visto duendecillos actualmente se dedica a buscar duendecillos, y obviamente es probable que en el futuro este personaje aparezca y tal vez, ya que están emparejando a los personajes, sea la pareja de Kouki. Al menos esa es mi teoría. Al cual observamos como Kouki observa a los duendecillos, los cuales están muy felices de que ella los esté observando, recordando ella misma cómo se identifica con estos mismos, ya que recordemos que Kouki tenía una presencia muy vaga y muy pequeña, y es que ella igual era muy poco reconocida por todos sus compañeros en general, sintiéndose un poco más identificada con los duendecillos. Y es que recordemos que incluso en su propio hogar no la reconocía, al cual en ese instante, de forma bastante tierna, los duendecillos habían bordado en el sillón "Ánimo Kouki", lo cual aparentemente terminó emocionando bastante a Kouki, quien empezó a derramar un par de lágrimas. Y es que parece que los duendecillos realmente aprecian a Kouki. En tanto, por otra parte, Momo le pregunta si es que los duendecillos no surgieron de su poder, y efectivamente Kouki menciona que los duendecillos
vienen viviendo desde hace mucho tiempo y que eso es lo que ellos le habían dicho. Y es que resulta que Kouki es capaz de comunicarse con ellos, a lo cual esta menciona que más o menos. En tanto, aprovechando la oportunidad, Momo le dice que si es que acaso puede preguntarles si hay alguna forma de que ella recupere su tamaño normal, a lo cual Kouki, solo murmurando cosas que no entendemos o simplemente solo los duendecillos pueden entender, menciona que ellos no lo saben, lo cual termina decepcionando a Momo, quien recordemos estaba investigando a las hadas y a los duendecillos para poder encontrar una forma de recuperar su tamaño normal. En tanto, por otra parte, observamos cómo Aira está observando de forma detallada el pequeño cuchillo que Kouki le había prestado, mencionando que a ella le interesa mucho más ese cuchillo, ya que no solo es capaz de quitarle los poderes a alguien, sino también es capaz de otorgárselos a otras personas. Y es que este artefacto parece que va a ser muy relevante a lo largo de la trama, agregando a Aira que no solo podrían robarle los poderes a Momo, sino que también a todos ellos. Y de esta forma todos corren el mismo riesgo, y que podría pasar lo mismo que pasó en aquel entonces con los alienígenas. Recordemos que estos mismos los habían emboscado cuando se encontraban separados, agregando a Aira finalmente que en esta ocasión no se estarían enfrentando a los globalistas, sino que a otro humano con poderes sobrenaturales. Preguntándole Gigi a Kouki si es que acaso ya conoce a alguien más con poderes como el suyo. Sin embargo, Aira interrumpe su pregunta, mencionando que es posible que Kouki no sepa nada, a lo cual Aira también propone que a partir de ahora no tienen que quedarse solos y tienen que mantenerse unidos. No tienen que darle la oportunidad al enemigo de atacarles. Yo sinceramente pienso que probablemente el Conde Saint Germain cuenta con que se queden juntos, ya que observamos que él mismo pudo ser capaz de robarle los poderes a Momo, pero no lo hizo. En tanto, Aira se pregunta, en ese caso, qué es lo que van a hacer con Kouki, y es que Momo propone que tendrán que vigilarla por el momento, ya que seguramente el enemigo, o sea Saint Germain, acabará contactando con ella, y cuando lo haga, ellos tienen planeando atraparlo. Lo más probable es que Kouki sea la carnada, pero para los chicos, al cual finalmente, tras acordar lo que van a hacer, Aira le dice a Kouki que más le vale borrar esas fotos que tiene en ropa interior, a lo cual esta muy avergonzada dice que lo siente. En tanto, le pregunta cómo se llama, y es que hasta ahora ella no había mencionado su nombre, mencionando la misma que se llama Kouki Yukishiro, a lo cual Aira parece reaccionar reconociendo el nombre de Kouki, y es que esta la reconoce como la pianista más joven que ganó el premio a la pianista más joven en el concurso infantil, a lo cual Kouki está bastante confundida. En tanto, Aira le dice que se acuerda de ella, porque ella en el pasado la machacó, y es que recordemos esta imagen de hace tiempo en unos capítulos atrás, donde veíamos como Kouki cargaba el premio del primer lugar y había alguien al lado, quien yo ya sabía y creo que todos ya sabíamos que era Aira, que vi que la tenía en el color en ese momento porque si no hubiera sido un tanto complicado. A lo cual, tras revelarse la conexión que hay entre Aira y Kouki, Aira agrega que tras perder ese concurso, se mató practicando para poder ganarle y finalmente, el siguiente año, ella fue la ganadora. Recordando otra vez esa escena en aquel entonces, cuando Aira había derrotado por primera vez a Kouki. Y es que resulta que le estaban haciendo una entrevista a Aira, donde esta misma dijo que hizo muy bien en confiar en su talento y que al principio pensó que ganó por pura fortuna y suerte. Sin embargo, al final se dio cuenta de que solo alguien con talento se puede plantar en el escenario y que si no posee el talento, entonces no debería hacerlo. Mirando con algo de desdén a Kouki, y es que estas palabras aparentemente fueron lo que terminó provocando que Kouki cayera en este tipo de depresión. En tanto, Kouki en el presente la reconoce como Aira Shiratoe, levantándose del asiento, preguntándole si es que acaso sigue tocando el piano, y Aira menciona que lo dejó porque era un rollo, a lo cual tenemos una nueva cara de Gigi, donde parece que él y Okarun están bastante sorprendidos por la respuesta de Aira, y es que solo miren esas caritas. En tanto, Kouki le pregunta por qué lo dejó, y es que esta misma dice que lo dejó porque es un rollo, o sea, no hay ninguna explicación más. En tanto, Kouki le reclama que por su culpa ella dejó de tocar el piano, y cómo es que ella no toca, a lo cual obviamente Aira reafirma el hecho de que era un rollo. Además, porque le reclama a ella, y su problema que ella haya sido una cobarde, y es que en aquí tiene razón Aira, porque Kouki perdió una vez y simplemente se retiró, sin querer esforzarse más para ganar. En tanto, Kouki se lleva la sorpresa de que la persona que la venció simplemente dejó de hacerlo.
Continuando con que Aira le dice que debería estar agradecida de que sus padres le hayan dado la oportunidad de aprender a tocar el piano. En tanto, Kouki le sigue reclamando el hecho de que, ¿cómo puede decir esas palabras? Se acaba de decirle que es un rollo y que por eso lo dejó. En tanto, Kouki sigue reclamándole el hecho de que por su culpa ella terminó convencida de que no tenía talento y por eso dejó de tocar el piano. A lo cual vemos esta pose de Aira que es un tanto clásica, pero hace tiempo que no aparece, donde menciona: el talento es una excusa de los que no quieren esforzarse. Y es que esta es una frase bastante buena, pero no creo que sea el momento indicado. En tanto, vemos que aparentemente Bamora y la delegada Rin se encuentran atrás, y es que ellas estaban arreglando los uniformes de Okarun y de Aira, ya que recordemos que estos niños fueron destrozados por los duendecillos que terminaron costurándolas a todos lados. Y bien por ellos, porque recuerden que la última vez que sus uniformes terminaron destrozados, tuvieron que pedirle de rodillas a Seiko que les comprara unos nuevos. En tanto, por otra parte, observamos cómo Okarun está intentando observar a los duendecillos, mientras Momo le dice que por ahí hay un montón. Y finalmente aparece el soldado caído de hace un par de capítulos, o sea, Quinta, quien vemos que se encuentra en la cama hospitalizado, y Gigi, como un buen amigo, se acerca a preguntarle cómo tiene la nariz, mientras Quinta, como siempre antipático con Gigi, dice que aparte quiere que le cuide una chica, y como él lo había pedido, la enfermera se acerca preguntándole si es que se encuentre bien y que no haga tanto jaleo, a lo cual Quinta menciona que ahora ya se está recuperando, terminando el capítulo con las palabras: tendrán que estar preparados para enfrentarse a un enemigo misterioso. Y bueno, hay cosas que tocar. Primero que nada, la relación del Conde de Saint Germain con los duendecillos parece bastante similar. ¿Será posible que el Conde de Saint Germain sea de aquella época? Una persona paria que fue olvidada por la sociedad y por esa razón él tiene esta maldición. ¿Es posible? O sea, una habilidad propia del Conde de Saint Germain. En tanto, el cuchillo, que es capaz de no solo robar poderes, sino también otorgarlos. A mi parecer hay algo que no se ha mencionado que puede ser lo que en verdad está pasando, y es que es posible que el hecho de que Kouki pueda ver a los duendecillos sea un efecto secundario de que ella misma tenga poderes psíquicos, pero es posible que el controlar a los duendecillos no sean en sí la habilidad que Saint Germain le otorgó, sino que aún no hemos visto cómo funciona esta en verdad. En tanto, por otra parte, el hecho de que no vayan a separarse y se mantengan juntos, para mí es solo parte del plan del Conde Saint Germain. Además, también tenemos la mención de un posible nuevo personaje en el grupo, el cual sería aquel chico que está buscando a los duendecillos. Y también tenemos el hecho de que aún no ha aparecido, pero me da curiosidad saber qué está haciendo Unji-suma y los de su grupo del instituto, ya que por lo que debemos saber, toda esa escuela, o al menos la gran parte de esa secundaria en la cual se encuentra Unji, ya deben ser capaces de ver espíritus y demás. Por otra parte, ya este parece el pequeño desenlace al mini arco de la persecución de Kouki, en tanto parece que el próximo arco se desarrollará para la emboscada de Saint Germain o tal vez la trampa de Saint Germain a nuestros protagonistas. Dime tú qué crees que vaya a pasar en los siguientes capítulos. Además, aún no sabemos qué es lo que ha pasado con la turboabuela. Y por último, cómo Okarun enfrentará a el mal de ojo, ya que recordemos que han vuelto a la escuela y si mis cálculos no fallan, ese día es lunes y el día siguiente es martes, y por lo que sabemos, Okarun va a tener que pelear contra el mal de ojo. Tal vez incluso el mal de ojo sea un factor que Saint Germain esté calculando para poder dividir al grupo, o al menos usarlo a su favor para poder robarle sus poderes a Momo. Bueno, sin más, Quiero darle las gracias a Brian Almazán, Wilmer, Fernando Jared, Cornu, por fin alguien, Nejire, Daniel Sama, Efer Hernández, Isabel Teches, Paipa Rex, Dylan Jara, Carla Martínez y José Steven Rock. Gracias por apoyar el contenido del canal. Bueno, sin más, yo soy Nach. Esto fue Nach TV. Si te gustó, suscríbete al canal, que apoyas el contenido. Comenta y dale me gusta. Y nos vemos en el siguiente video.